en la maestría en educación en la Universidad Autónoma de Occidente es con acentuación en, Eh, pues es que ahí los ejes que llevábamos, mm, ¿cómo? no recuerdo los ejes, es que era nada más como tales, maestría en docencia, modalidad virtual, Ah, y ok. estuvimos estudiando igual el sistema Entonces basado en la maestría es competencias, en docencia, sí, en docencia. o sea, no en educación, en docencia. Entonces Ajá, acentúan, por así decirlo, la cuestión didáctica. yo, por ejemplo, sí, la cuestión didáctica, y yo desde la maestría estaba empezando con la investigación de la profesionalización docente, las Muy bien. estrategias, Sí, 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 sí. Sí, todo eso. el actuar docente en el aula, ¿ah? Ajá, sí. Ok, Aurora. Esa es la idea que le pretende dar seguimiento en este posgrado, ¿verdad? Sí, solo que ahora me fui hacia, en específico, las estrategias para el desarrollo de la creatividad. Pues sí, sí, recuerdo clarito. Bueno, mire, Aurora, vamos a irnos igual que la vez pasada. Ya soy un poco mejor, no le voy a decir que mucho mejor, pero un poco mejor que la ocasión anterior. Este, y no vamos a ir despacito dialogando, ¿no? Unas láminas Ujú. acá que le voy a ir presentando y luego vamos a ver cómo las interpretamos conjuntamente, ¿no? Ok. ¿Cómo se llama la compañera? Brenda siempre va a la par de usted, ¿no? En las tareas, pero también Tania siempre nos acompañaba y ahora se nos está... Tania, yo ahorita le estaba mandando un mensaje, yo creo que ahorita se va a conectar. Ujú. Bueno, Aurora, vamos a analizar la siguiente lámina, ¿no? Ujú. Espero, si la alcanza a apreciar. Sí, doctor. A ver, déjame me bajo tantito. Y esto lo voy a quitar para acá para que se pueda apreciar mejor. Esta es una lámina. Vamos a hacer ahora un poco como que más metodológico, no más instrumental. Vamos a tratar de interpretar esta lámina, ¿no? De acuerdo a cómo la apreciamos. Vamos a empezar, casi tradicional, ¿verdad? De izquierda a derecha. A ver qué Ujú, intentamos decir, Aurora. Acá al lado izquierdo nos aparece, nosotros estamos hablando de las competencias en el ámbito educativo, ¿no? ujú. Y si nosotros estamos en el ámbito educativo, pues en caso particular, por ejemplo, usted, pues nos ubicamos en una escuela determinada, en una carrera determinada, en un contexto educativo determinado, ¿verdad? Entonces, ese contexto educativo, pues cuenta con un plan de estudio, ¿estamos de acuerdo? Ujú. Algunos que llaman currículum, currículo, plan de estudios, no, es que no vamos a entrar mucho en discusión, ¿no? Pero es ese documento general que guía, ¿verdad?, la orientación pedagógica de la carrera, en este caso, en la que usted se ubica. Ujú. Ahora bien, en correspondencia, si es que nuestra institución está manejando el enfoque por competencias, pues debe de tener un perfil de egresos, debe tener una Sí. estructura curricular y debe tener en esa estructura curricular integrada por, pues ya sea, algunos le llaman asignaturas, algunos le llaman módulos o unidades de aprendizaje, hay grados escolares, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, hay una estructura, ¿verdad?, que guía Ujú. nuestra intención pedagógica. ¿Estamos de acuerdo? Existe ese documento en su institución, ¿verdad, Aurora? Así es, sí. Ahora, ¿qué tan, le preguntaría yo, qué tan, qué tanto conocimiento tiene la planta docente que ejerce su práctica docente, vaya, en esa carrera, particularmente en la carrera que usted está?
¿Qué tanto conocimiento tiene de ese plan de estudio? ¿Sí lo conocen, sí lo han Pues, revisado, lo han analizado, han visto cuál es el perfil de egreso o solamente se van a su materia? pues hay, como siempre, ¿no? Hay de todo. Los maestros que sí, digamos que tienen un poco más de compromiso en saber por lo menos qué materias se imparten a la par que ellos están impartiendo, no sé, en el semestre 2 3 4 qué otras materias acompañan, o incluso qué materias llevaron previamente los alumnos y qué Ujú, materias van a llevar después, ¿no? Sobre el tema que ellos estén dando. Si bien en academia se trata en las reuniones nos hemos reunido para hacer reestructura del plan, para decir, para definir mejor un perfil de egreso, un perfil de ingreso. La verdad es que no participa toda la academia. Pues hay maestros que literal solo llegan, dan su clase y se van. Y hay otros maestros más comprometidos que sí se dan el tiempo de investigar, de participar no solo en la elaboración del plan o de la malla curricular, sino también ujú. en los programas de cada materia. Entonces, pues, en teoría todos lo conocen, pero diría que no todos lo conocen a profundidad. Muy bien. Ahora bien, por otro lado, Aurora, el perfil de egreso de la carrera donde usted participa está planteado por competencias. Es Sí, decir, el plan dice, al egresar, el alumno mantendrá las siguientes competencias: A, B, C, D, F, G. ¿Sí? digamos que no así tan puntual, sino que es como más general de el alumno, no sé, no ¿Será recuerdo capaz exactamente de, si o domina o tiene tales habilidades de pero se supone concepción que del esas son las espacio? competencias que pretenden lograr? Ujú. Correcto, ¿verdad? Bueno, y me imagino, fíjense bien lo que estamos viendo, entonces el plan de estudios que esté integrado por fin de egreso, una malla curricular, etcétera, etcétera. Ya llegó Tania, yo creo que la despertó. Bienvenida, bienvenida Tania. Vamos empezando, ¿no? ¿Sí nos escucha Tania? Tania, buenas noches, ¿nos escucha? Igual, sí. Ah, bueno, vamos a seguir adelante, ¿no? Entonces, decíamos ahora la Tania que, bueno, este plan de estudio cuenta con un perfil de egreso, con una estructura curricular o malla curricular que está integrada, pues, ya sea por asignaturas, o unidades de aprendizaje, módulos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cada institución a veces tiene su propio estilo. Entonces, ese plan de estudio está orientado a lograr diversas competencias en el alumnado que atiende, ¿sí? Y obvio que, bueno, no obvio, pero regularmente esas competencias, pues a veces se dividen como por campos del conocimiento o áreas del conocimiento, etcétera, ¿no? Y así encontramos a veces competencias de humanidades, de tecnologías o competencias disciplinares, genéricas, etcétera, etcétera, ¿no? Como que hay cierta diversidad de formas en que se presentan en las instituciones y también hay diferentes niveles. A veces se van creciendo en complejidad la misma competencia, pero en primer grado se ve un poco menos complejo, en segundo se va acrecentando, tercero, cuarto y quinto grado, como que van teniendo diversificación a medida que se desarrolla la estructura curricular. Pero también en ocasiones a veces no varía la complejidad, sino el objeto del conocimiento al cual está dirigido. Bueno, finalmente nosotros a esas competencias de manera escrita en los programas de estudio les abordamos ellos criterios de aprendizaje que le llamamos, ¿no? Le pueden llamar de otra manera ustedes, ¿no? Pero algo así como objetivos de aprendizaje o propósitos de aprendizaje, criterios de aprendizaje. Es decir, esa competencia nosotros que el niño queremos que el joven aprenda esto. Y luego ya lo tenemos en nuestros programas de estudio, ¿no?
Ya que lo que tenemos en nuestro programa de estudio, ¿cuál es el, por así decirlo, el paso que sigue, Aurora y Tania? Ya están formuladas nuestra planeación didáctica. ¿Ahora qué sigue? Pues ponerla en práctica. Ponerlo en práctica, instrumentarlo, ¿verdad? Ahora lo que sigue es el proceso didáctico en el terreno de juego, ¿no? Por así decirlo, ¿no? En el aula. En el aula, fuera del Ujú. aula, depende de las actividades de aprendizaje que hayamos nosotros formulado, porque cuando ya sabemos qué queremos lograr en él, empezamos a formar como ciertas estrategias de aprendizaje, Aurora, ¿no? Que es lo que usted anda por ahí investigando, Tania también por acá, pero en el curso de inducción, y le decimos, hay que hacerle así para lograr que este muchacho aprenda esto, criterio de aprendizaje, para que desarrolle esta competencia. Muy bien, pues entonces nosotros tenemos que elaborar un proceso didáctico que nos ayude a lograr esa competencia. Ya que nosotros, digamos, implementamos nuestro proceso didáctico y decimos, ay, cuates, ¿saben qué? Pues ahora tenemos que evaluar para ver si logramos lo que queríamos lograr. Es decir, si logramos el aprendizaje esperado, por así decirlo, ¿no? Algunos le ponen así también aprendizajes esperados, ¿no? Entonces nosotros hacemos la evaluación y para esa evaluación, fíjense, todo esto estamos hablando de planeación didáctica también, o sea, la evaluación también se planea, ¿no? Entonces decimos, entonces, ¿qué evidencia le requerimos para evaluar esa competencia o el criterio de aprendizaje de esa competencia? Entonces debe existir correspondencia entre la evidencia que nosotros solicitamos a los alumnos para poder evaluar la competencia que nos hemos planteado. Esto parece muy sencillo y lo comentamos de pasada en otras sesiones, pero es sumamente necesario que lo que solicitamos como evidencia de aprendizaje corresponda con la competencia que pretendemos evaluar. Dice un dicho, decía una maestra, una compañera, no le pidas peras al alumno, pues no, si nosotros estamos sembrando manzanas, pues hay que esperar que nazcan manzanas, ¿no? A lo mejor nace uno que otro limón que se nos haya escapado de las manos la semilla, pero no era nuestra intención es ver esas manzanas cómo están creciendo, cómo se están desarrollando a través del nutrimento que le estamos dando, que en este caso serían los diversos saberes nosotros, ¿verdad? Los actitudinales, valorales, cognitivos, y las habilidades, ¿no? Entonces, la evidencia que nosotros pedimos debe ser pertinente y correspondiente. Ahora, ya tenemos la evidencia, ¿no? Híjole, ya le pedimos determinado producto o evidencia de aprendizaje. Ahora la cuestión está en con qué vamos a evaluar esa evidencia. Ayúdenme ustedes a, a mencionar algunos de los, y fíjense bien lo que les digo, no productos, estamos hablando de instrumentos, algunos de los instrumentos que podemos utilizar en nuestra práctica docente. Aurora, Pues para eso son las rúbricas, ¿no? hay rúbricas, ¿qué más? Ah, las listas de cotejo. Listas de cotejo, ¿qué más, Tania? Portafolios, ¿Mande? los portafolios, Bueno, el portafolio de evidencias, el portafolio de evidencias, ¿cómo lo utiliza usted como instrumento de evaluación? bueno, es que yo también doy en la sabatina y vamos armando un portafolio. Entonces lleva tareas, investigación, trabajos, Muy bien. ¿Y y cómo así. evalúa que ese portafolio esté excelente, bueno, regular, o, o cómo logra saber si tiene 10, 9, 8, 7 o 6? Mm, Es como, solamente es como un derecho a, o sea, es si, por ejemplo, mm,
como a veces no están acostumbrados a tomar nota, solamente quieren estar tomando fotos, entonces yo les obligo a que durante el curso, el que haya desarrollado sus notas por clase, este, y hacemos como unos criterios de evaluación y vamos ahí haciendo la ponderación entre todos. Entonces ya tiene un porcentaje que incluye tus notas de clase, tus tareas y Exacto. Bueno, pero el cada portafolio lo que reúne usted son las notas de clase, por ejemplo, ¿ah? Y todas y las tareas. tareas, Entonces, investigación, ajá, ¿las cumplió o no las cumplió? así es. Si eran 20, entonces, pues una vale casi como punto 5, ¿verdad? Ajá. Sí, algo así. Bueno, entonces hace una especialista de cotejo. ¿Qué más? También a Ujú. veces usamos los exámenes, ¿verdad? A veces Examen, los ya. exámenes. Entonces, acá lo importante, fíjense bien, Aurora y Tania, es que también el instrumento que nosotros tenemos de evaluación sea pertinente y coherente con la evidencia que estamos solicitando, ¿no? Es decir, por ejemplo, resulta que le pedí yo que elaborara un cuento. Voy a imaginar ahora no, y ahora ya. Pero lo que estoy utilizando para evaluar es una guía de observación. Pues como que no checa, ¿no? Salvo que lo que quiere evaluar es el comportamiento que tuvo con sus compañeros al elaborar un cuento, ¿no? Entonces, como que a lo mejor corresponde más una rúbrica, ¿verdad, Aurora? O una lista de cotejos y cuenta con los elementos, pero bueno, tiene que haber pertinencia. Ahora, en ese instrumento tiene que incluirse los aspectos o elementos que vamos a evaluar. Por ejemplo, si era el cuento, la redacción, la coherencia, la congruencia, la creatividad, Aurora, etcétera, etcétera, etcétera. O podemos y tenemos que formular ciertos criterios, pues la redacción es clara y coherente. Eh, la ortografía es absolutamente impecable o la ortografía no mantiene errores de ortografía. O sea, ustedes tienen que hacer los criterios, los indicadores y cuánto vale cada cosa. A lo mejor la creatividad, Aurora, usted se la pondrá con 80%, ¿verdad? Y la ortografía con el 5% y la gramática con el 5%. Porque dice usted, es que a mí lo que me importa es que él imagine, que fantasee, que cree nuevos escenarios y nuevas historias. Bueno, ya ahí depende también de la correspondencia con lo que queremos lograr en la competencia. ¿Ah? Si la competencia está dirigida a la creatividad, pues a lo mejor pondera más un poco más la creatividad. Pero bueno, ahí eso puede surgir de un trabajo colegiado. Pero ese instrumento nos debe servir para emitir un qué. Una, Juicio. pues ajá, la evaluación. Exactamente, el resultado, o sea, vamos a emitir un juicio. Él está en un nivel excelente, media o regular o muy bueno, depende de la escala que hayamos prediseñado, ¿no? Entonces, ese juicio que vamos a emitir debe estar lo suficientemente soportado para que nuestro juicio sea lo más prudente posible y lo más justo, ¿no? Entonces, estos resultados, pero resulta que ahí no termina la tarea, porque en el cuento que les pidió Aurora, pues sacó el 80% en creatividad, feo y bonito porque hizo pues hasta volar a las ranas, ¿no? Y saltar a las, no sé, a los pajaritos, no sé. Es una cosa muy bonita en su redacción, pero la ortografía es fatal. Pues si puso pájaro con X y le puso acento a la O en lugar de, no sé, a la A, etcétera, ¿no? El orden gramatical como que a veces empezaba por el final etcétera. Entonces, tal vez la obligación de Aurora ahora va a ser otorgar una retroalimentación que ayude a corregir los errores observados el mismo niño, sobre todo que él se dé cuenta, ¿verdad? El mismo joven, de lo que le falta por hacer para mejorar sus evidencias y por consecuencia elevar el nivel de competencia que está buscándose que desarrolle. Entonces, ahí aparece el otro concepto, la retroalimentación, es decir, la ayuda que podamos brindar para corregir
los errores o fallas que hemos distinguido hasta ese momento. Eh, Puntos suspensivos y pregunta, ¿algún comentario hasta este momento? Tania, Aurora, ¿alguna agregado, algún, alguna No, experiencia en que hayan vivido en torno a este tema? pues a mí, por ejemplo, lo de las rúbricas me ha funcionado muy bien para darles claridad en lo que se les va a hablar, sobre lo que decía usted ahorita, pues qué ponderación tiene cada cosa y bajo qué criterio se les va a poner una calificación. Ahora, Aurora, ¿ha diseñado rúbricas en Moodle? Sí, bueno, nosotros las hacemos como que el formato, por aquí tengo uno, y ya alguien se encarga de subirlas como tal a la plataforma. Qué interesante, fíjense, porque resulta que cuando se hacen en Moodle, la misma, la misma plataforma le indica al sujeto dónde falló. Es decir, algo así, los aspectos que hay que mejorar, pues no solo le da la calificación, sino que hay la posibilidad de que él localice, ay, y vea su propia evaluación en la rúbrica en donde el profesor le dijo, es que no llegaste hasta este nivel porque te faltó esto. Entonces, ahí el alumno, en lugar de enojarse, pues lo que hay que hacer, como dijimos acá conjuntamente, pues hacer la retroalimentación, ¿verdad? Mira, tal Ujú. vez mejoramos esto en la primera. Pues convertir el aspecto de la evaluación en un asunto pedagógico, no solo en un asunto de carácter punitivo. Bueno, vamos a seguir con la siguiente lámina que está, no sé qué, qué tan compleja esté Aurora, pero vamos a seguir con lo mismo. Miren, hagan de cuenta que, que lo que estamos viendo es la estructura general de un curso, ¿no? De un curso, ¿no? Y ese curso regularmente, eh, estoy tratando de verlo más acá, más amplio, porque se me hizo corto. Regularmente ese curso, les decíamos, procede de un plan de estudio, ¿verdad? Y en ese curso que llamamos nosotros programa de qué materia da usted, Aurora? Yo ahorita, por ejemplo, estoy dando bioclima y diseño. ¿Cómo? Bioclima y diseño. Ah, bien, por ejemplo, vamos a hacer, ¿no? Ese plan ese curso que usted está dando recupera algunas competencias del perfil de egreso, ¿verdad? Sí, Sí. No todas, pero algunas, sí, ¿verdad? les abona, ajá. Exacta, Andrea, ahí por ahí va. Vamos a hacer ese concepto. Desde ahí usted abona a lograr esas competencias que plantea el plan de estudio, ya sean de tipo A, actitudinal o valoral, o de conocimientos o de habilidades, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos de acuerdo, Tania? Que en los programas, bueno. Entonces, adentro de los programas, Tania, Aurora, en la Universidad Autónoma de Occidente, ¿cómo dividen el curso? En unidades didácticas, en unidades de... La unidad se llama unidad de aprendizaje, la asignatura. Ah, no, pues lo dividimos en En parciales ejes. o los Bueno, cortes. Pero las primero, asignaturas en ¿cómo, ejes, ¿no? Las cómo le llaman evaluaciones. al Los ejes. curso? ¿Cómo le llaman al curso? ¿Unidad didáctica, unidad de aprendizaje o cómo le llaman? A la materia, pues. Asignatura. ¿Cómo? Ajá, ¿Asignatura? Asignaturas. Ujú. Ah, ok, güey. Bueno, es que muchas universidades ya no les llaman así, ¿no? Ahora les llaman unidades de aprendizaje. Mm. Y en otras le llaman materia, ¿no? En otras las seguimos llamando asignatura. Pero bueno, y adentro de esa asignatura, ¿cómo la dividen? ¿En bloques, en unidades, en módulos? ¿Cómo la dividen? eh, sí, en ejes. ¿Mande? En ejes. Eje se llama. Ejes. La unidad uno sería el eje uno, unidad 2 sería el eje 2, eje 3, eje 4. Sí, Interesante, ¿no? así. Entonces,
Muy bien. Las competencias que nosotros queremos abonar a través de ese curso, las distribuyen, ¿verdad? En esos distintos ejes. Así es. O puede ser que se repitan, pero con diferente complejidad, ¿correcto? Ujú, Puede ser, hay cursos que están diseñados, por ejemplo, la competencia A, B y C se vuelve a repetir en el eje 2, en el eje 3 y en el eje 4, pero con mayor complejidad o con otros contenidos, con otro objeto del conocimiento. Es muy interesante. Va a depender aquí del diseño que predomine en la institución en la que nosotros trabajamos o incluso en la academia en la cual nosotros trabajamos. Bueno, entonces todos esos eh, eh, ejes, ustedes plantean objetivos de aprendizaje, criterios de aprendizaje, propósitos de aprendizaje, o qué es lo que plantean, Aurora y Tania. y se plantean objetivos y se plantean los objetivos y Resultados de aprendizaje como o... la estrategia. Ah, bueno, ese es otro momento, ¿no? ¿Verdad? Ya tenemos los objetivos y ya que tenemos los objetivos de cada eje y los contenidos, nosotros tratamos de plantear que las estrategias es lo que atraviesa aquí transversalmente Aurora, lo que está aquí, digamos, si me tengo que acostar así para leerlo, estrategias eh, de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Son las que nos van a ayudar a lograr estos criterios de objetivos de aprendizaje que se plantean para cada eje. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, Ujú, fíjense bien cómo la estructura de cómo está la estructura de nuestros programas de estudio. Pero en cada eje, nosotros a veces pedimos una o más evidencias o uno o más productos, ¿de acuerdo? ujú, Que deben de corresponder con los criterios de aprendizaje, con los contenidos, con las competencias que hemos logrado. Pero fíjense qué bonito cómo la lógica que vamos armando de un curso, porque tenemos nuestro programa, es que en el eje uno tenemos esta evidencia, en el eje 2, en el eje 3 y en el eje 4 tenemos estas cuatro evidencias. Y esos productos, pues vamos a tratar de evaluarlos con ciertos instrumentos. Ya lo vimos hace rato, ¿ah? Y a veces el joven se va a evaluar entre ellos mismos, que sería la coevaluación, ¿verdad? Se puede autoevaluar o lo puedo yo evaluar, que sería la heteroevaluación. Acá les comento, fíjense bien, hay diferentes formas de armar un curso. En ocasiones saca calificación 9 en el eje 1, 10 en el 2, 10 en el 3 y 9 en el 4 y lo que hago es sacarle un promedio, ¿verdad? 9.90, pero no pido un trabajo final. Sin embargo, hay otros cursos que además de solicitar en cada eje una evidencia o un producto, tratan de pedir una evidencia integradora. ¿Con qué intención? Con la intención de que los distintos saberes que se desarrollaron durante el curso puedan ser expresados en una sola evidencia o en un solo producto. ¿Sí me explico? O sea, aprendí en el primer eje A, en el segundo B, en el segundo C y en el cuarto D. Y voy a tratar de saber cómo combina estos saberes, perdón, en esta evidencia o en este producto el niño para movilizar todas estas actitudes, habilidades y conocimientos que le propusimos o impulsamos durante todos los ejes. Es muy interesante. No todos los cursos son diseñados así. A veces es diseñado, como les decía, eje 1, eje 2, eje 3, eje 4 y lo que saquen, y ya, sacamos el promedio. Y en otros se plantea la evidencia integradora que tiene ciertas ventajas, ¿no? Bueno, entonces nosotros la evaluación sumativa final la sacamos a partir de lo que sacó en cada eje y aparte, si tenemos el producto integrador, puede ser que yo le dé una ponderación al producto integrador del 80% y el otro 20% lo divide en 5, 5, 5 y 5. Porque según yo, en el último es donde moviliza todos los saberes, ¿no? Pero bueno, va a depender de los acuerdos colegiados que desarrollen ustedes al interior de la escuela, ¿no?
Bueno, entonces sacamos nosotros una evaluación sumativa final que sea coherente con todo lo que presentó durante el curso, pero al mismo tiempo nos debe ayudar tal vez a valorar el nivel de logro de la competencia, nosotros poder calificar y saber si acreditó o no acreditó. Esta estructura que les estoy planteando, pues, hagan de cuenta que la elaboré en 2016, ya hace casi 10 años, ¿verdad? Pero fue producto un poco de los conceptos eh, combinados con los conceptos del doctor Tubón, pero también combinados con los conceptos de un señor que, sí, que escribió un libro que se llama La calidad del aprendizaje universitario, John Biggs, que nos habla del alineamiento constructivo y que nos plantea que debe existir un equilibrio, una coherencia, vaya, un alineamiento entre los diversos elementos que integran una competencia, pero también los diversos elementos que integran un curso. En pocas palabras, coherencia y pertinencia entre la competencia, los criterios de aprendizaje, las estrategias, los productos y evidencias que solicitamos para que pueda ser un proceso didáctico, digamos, equilibrado o armónico. ¿Sí? Y no o pedir más de lo que debemos o pedir menos de lo que debemos, etcétera, etcétera, sino que debe haber ciertamente un equilibrio. Ahora bien, miren, reitero lo del producto final porque yo no sé, que así, aquí sí me gustaría que me practicaran su experiencia, pero estos autores en esta época, digo que incluso hasta la fecha ya les di más o menos de cuando empezamos a promover mucho esto en México, lo del producto final o evidencia de competencia o caso integrador, que consiste más que nada en que cierra el trabajo del curso y es por lo tanto una actividad de síntesis profundamente aplicativa, o sea, contextual, ¿no? En la que se integran todos los objetos o unidades de conocimientos tratados durante el curso. ¿Ustedes qué experiencia han tenido en torno a este ejercicio? Piden al final del curso un trabajo, qué características tiene, cuál es la intención, cómo lo armonizan, cómo lo hacen pertinente, etcétera, etcétera. Tania, le voy a preguntar ahora a Tania primero porque la veo un poco, ¿sabe que le veo la cara como la traía yo hace unos días, como que anda enfermita usted también o qué? Sí, lo que pasa es que ayer me puse dos vacunas, la de la influenza y la del COVID ahí en la universidad, y hoy ni siquiera pude ir a trabajar de lo mal que La, amanecí. la reacción a la vacuna. Hijo, Ujú, sí, yo le decía, pero, a mí pero me pues, dio, pero el dengue, esto no es feo, eso. Pero a usted se le va a bueno, quitar para sí, mañana. espero que sí, porque traía mucho dolor de cabeza hace un rato, Qué pero terrible. es por eso. Oiga, Tania, ¿usted ha solicitado Mm, cursos integradores al final de sus cursos? Sí, dependiendo de la naturaleza del grupo, a veces he tenido que hacer un examen final donde se vean todos los conceptos o lo que yo considere, bueno, más bien lo que se quiere lograr por cada eje. También en algunos he hecho trabajos de investigación Bien, donde van armando, como va pasando el curso, ellos van armando su base, ya nada más al final lo presentan con una exposición o algo así. Eso es lo que generalmente hago, un examen o un trabajo final, o les doy problemas, los rifamos y los resuelven de tres y aplican, no sé. Por ejemplo, en este curso vimos cálculo diferencial y entonces hicimos un problema de cálculo diferencial donde aplicaran pues todo el álgebra, la factorización y eso y lo aplicar a el concepto de la derivada, no solo la resolvieran. Entonces, así es como, dependiendo de la naturaleza del grupo. oiga, Tania, hubo un tiempo, fíjese, cuando empezó a aparecer este asunto de las competencias, que hubo una especie de satanización hacia los exámenes, porque se decía que el examen, pues, a lo único era medir aspectos memorísticos,
un estado y no un proceso, etcétera, etcétera. Y como que empezaron hasta a ver con malos ojos, por así decirlo, a los profesores que hacían solamente exámenes. ¿Usted qué opina del examen sobre como una forma de valorar las competencias? Ventajas, desventajas. Pues es que tiene sus ventajas porque hay módulos donde hay que aplicar conceptos, hay que aprender estructuras, métodos, hay que aprender a llevar procesos. Entonces, yo no veo mal un examen, pero, por ejemplo, un examen no necesariamente tienes que preguntarle un concepto. En mi caso, yo lo que hago son poner problemas. Muy bien. Entonces, los problemas ellos los resuelven. Y a veces les digo, saquen sus notas, a ver, Ujú. averigüen. Entonces, usen todo lo que hemos visto en el curso para resolver sus problemas. Y así, o sea, yo pienso que es más bien la estructura del examen y también tiene que ver mucho con con la asignatura. Muy A bien. mí me No, funciona combinarlos. muy bien. Gracias, gracias, Tania. Aurora, ¿usted qué experiencia ha tenido con este asunto de los productos finales o trabajos finales o productos integradores? Pues ahí, como mencionaba Tania, ¿no? Dependiendo pues en mi caso, la temática de la materia. En esta materia de bioclima, por ejemplo, yo la divido. El primer parcial hacen investigación del sitio, el segundo parcial investigan sobre estrategias eh, para dispositivos de protección solar, para analizar el recorrido solar, herramientas. Muy bien. En el tercer parcial ya utilizan, digamos, estos datos y herramientas que recabaron para vertirlo en una propuesta de proyecto. Y ese es el producto terminal. El conocimiento lo aplican en una propuesta de diseño. Muy bien, muy bien. Ahora, fíjense, es muy interesante, ¿no? Y a partir de lo que ustedes nos comentan como experiencias, me voy a soltar dos, tres laminitas para comentarles lo siguiente, ¿no? Eh, pues regularmente podemos decir, entonces, que por lo que plantea Tania, bueno, es que a veces ella le hace un examen, pero les plantea un problema del contexto, ¿verdad? Bueno. Pero a veces nosotros, pues lo que solicitamos, como usted bien dice usted, Aurora, un caso integrador, ¿verdad? Un caso integrador en el cual tratamos de que las competencias que vimos en las distintas unidades de aprendizaje, donde se plantearon ciertos objetivos y contenidos, damos ciertas actividades, pedimos, le damos tus productos, ¿no? Como que el producto del eje uno, el del eje 2, el eje 3 nos ayuda a lograr el caso integrador. Si lo que vimos durante el curso no nos ayuda a lograr el caso integrador, o el caso integrador está mal planteado o está mal planteado todo lo que desarrollamos en el curso, ¿ah? Tiene que haber esa pertinencia. Es decir, yo le exijo un caso integrador de lo que aprendió durante el desarrollo del curso, no de cosas que no vio. Claro que a veces planteamos potencialidades, es decir, un poco más complejo para poder empujar lo que podríamos de llamar como al estilo de Vygotsky la zona de desarrollo próximo, ¿no? O sea, aquel plus que nos puede brindar también a partir del acompañamiento de sus compañeros o del propio docente. Pero fíjense que es muy interesante porque podemos decir que puede haber diferentes formas, y aquí este me encanta porque eso fue una creación que, bueno, que traté de hacer en aquella época a partir de lo que platicábamos con una amiga de la Universidad de Guadalajara, Socorro Alcalá. Ella planteaba algunas ideas interesantes y cómo podemos tener diferentes tipos de cursos. Miren, puede haber un curso, el primero, el tipo A, que es el tradicional. En lugar de unidad, póngale que ustedes le llaman ejes, ¿verdad? Eje uno, eje 2, eje 3, eje 4, ¿no?
y ustedes piden ciertos productos, ¿verdad? En el eje 1 le pedí esto, en el 2 esto, en el 4, ¿no? Y al final le pido, dice Tania, yo un examen integrador con problemas o además un proceso de investigación o como dice usted, Aurora, un trabajo donde involucra todos los saberes, ¿no? Pero fíjense bien, en el curso tipo A, lo que yo promuevo es que combine los saberes que vio en mi asignatura. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vámonos al curso tipo B para que vean la diferencia, ¿no? Aquí la diferencia en el curso tipo B es que al final del curso yo integro todas o la mayoría de las competencias del curso conjuntamente con competencias de otros cursos, Aurora y Tania. Vamos a suponer que además de la asignatura de ustedes, están viendo pues la materia de la asignatura de inglés, ¿verdad? Y pues mínimamente le piden que hagan un abstract, ¿no? Que al empezar el trabajo final lo escriba en inglés, ¿no? Utilizando los saberes. Ah, pero también están viendo ecología, por así decirlo, ¿no? Aurora Tania. Entonces, ¿qué tal si al trabajo que les pido le integro saberes de esa otra asignatura que están viendo con el otro profesor? ¿De la asignatura A o de la asignatura B? Con la asignatura C que yo tengo, empiezo a integrar saberes, y esto es muy, muy interesante, ¿eh? Y es lo que creo que pudimos haber avanzado significativamente en esos momentos. Bueno, pues, ya me retiré, ¿no? Pero, cómo el profesor de una asignatura puede voltear a ver a las otras asignaturas para ver qué recupera y lo integra al producto. Puede ser un trabajo solitario, Tania Aurora, ¿no? Pero también puede ser un trabajo colegiado. Es decir, ¿qué tal si cuando nos reunimos las academias empezamos a platicar de cuál puede ser un producto que podamos pedir uno solo entre tres asignaturas del mismo grupo? Vamos a suponer que me reúno con el de inglés y con el de ecología, Aurora, ¿no? Mi materia como que combina con esas tres y pedimos un solo trabajo, pero ellos evalúan lo que corresponde al inglés, yo evalúo lo que corresponde a mí, la otra asignatura lo que corresponde, pero en un solo trabajo el alumno moviliza distintos saberes, ¿sí? Esta es una cosa muy hermosa a nivel pedagógico que creo que puede hacer que nosotros dejemos de ver al sujeto como una especie de rompecabezas, el estudiante, donde yo le meto la asignatura A, el otro la B y otra la C, y ahí vamos armando un rompecabezas que pues yo no entiendo si es un sujeto único con un único pensamiento. O sea, como lo hacen para dividir sus neuronas, ¿no? Esta neurona piensa acá y piensa para acá. Es una personalidad única que va integrando los saberes en su actuar cotidiano profesional. Fíjense, el arquitecto, por ejemplo, Tania, creo que usted es arquitecto. ¿Quién es la que es arquitecto? ¿Usted o Aurora? Ahora, por ejemplo, el arquitecto, cuando hace una obra estética actual, contemporáneamente, Aurora, es muy difícil que solamente piense en el asunto estético y deje a un lado el asunto que le llaman ahora, ¿cómo le llaman? Está de moda eso del medio ambiente, eso de la sustentabilidad, ¿verdad? O sea, Sí, y ahora más, y con la tecnología peor tantito. Y con eso de los espacios pequeños, pero que den sensación de apertura y libertad. Sí, vean cómo, aunque la maestra guapa de primer año me enseñó esto, la guapa de segundo esto y de tercero, pero pues yo no lo voy a ver separado. Cuando yo haga un edificio e intente hacer una obra arquitectónica, voy a tener que reunir esos conceptos, Aurora. Es decir, así es. conjuntarlos en el ejercicio profesional y no necesariamente fragmentado. Y combinar hasta, mejor, hasta el asunto, digo, ético, ¿verdad? O sea, ¿qué tan ético es que haga un edificio sin rampas, por ejemplo, ¿no? Por así decirlo. O que los baños no tengan adaptabilidad para personas con discapacidad. O sea, una serie de conceptos que tal vez yo vi en distintas materias, pero que necesito en la práctica aplicarlos en un solo problema o en un solo producto o en una sola evidencia. Pero hay otro, y les voy a platicar que hay universidades, ¿no? Pero muy pocas internacionalmente. Y nosotros en algunos, bueno, empecé a trabajar como en dos a nivel profesional, pero imagínense ustedes que eh, el arquitecto hace equipo con el de contabilidad y finanzas de la Universidad Autónoma de Occidente y con el de psicología para hacer productos o proyectos integradores que vayan dirigidos a X grupo, X contexto, pero donde se combine el asunto arquitectónico, el asunto psicológico y el asunto administrativo, por así decirlo, ¿no?
estamos hablando ya de una trascendencia tan grande como de intercambiar saberes con otros profesionistas. Hay una crítica, claro, a nivel, dicen que a menor extensión, mayor contenido. Es decir, entre más chiquito, más profundo puedo ir, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces aparecen mucho las especialidades, pero hay una crítica tan grande que el del estómago ya no te quiere atender el dolor de cabeza, te manda con el neurólogo. Así como Tania, ¿no? Ahorita que anda mal, va con el neurólogo y le dice, no, no tiene nada que ver conmigo, vete con el de la panza, porque el de la panza a lo mejor traes una infección ahí. Ya. Y hay un aislamiento total a veces entre los especialistas, pero también es cierto que han profundizado en sus saberes, ¿verdad? Y hay una tendencia también a que el especialista pueda tener saberes de otras o campos, que el médico pueda tener ciertos saberes psicológicos para saber cuando un sujeto es hipocondriaco en lugar de que esté inventando, ¿no? Enfermedades. Pues, ¿por qué no tornarlo al psicólogo? Si yo tengo esos saberes, pues a lo mejor me ayuda, ¿no? O a lo mejor si el psiquiatra concentra el asunto en lo psicológico más que en lo médico neuronal, pues a lo mejor el psiquiatra se vuelve más amplio su saber. Bueno, por ahí va el asunto. Pero el curso tipo C precisamente es este, me dice. El curso tipo C, fíjense bien qué padre, ¿no? En el eje uno ya empiezo a combinar los saberes de la materia de inglés, Aurora, y la de ecología y la mía. Y en el 2 y en el 3 y en el 4 y en el 5, o sea, paulatinamente, ya no solo lo hago al final, sino en el desarrollo del curso, ya voy integrando los saberes con las otras asignaturas. Fíjense qué padre, qué bonito. Hagan de cuenta que se acerca esto más a una educación de tipo modular. Es decir, ¿qué les parece si me pongo de acuerdo con el de inglés y planteamos un problema? Y ese problema pues va a ser abordado en el idioma inglés, pero va a ser abordado desde la ecología y va a ser abordado desde de mi materia, la de Aurora, ¿no? Entonces vamos abordando ese problema del contexto, pero desde los tres ámbitos y cada quien desde su clase. Y al final les pedimos un trabajo final que integre todo lo que aprendieron de los tres saberes durante el curso. Miren qué padre, qué bonito, ¿no? Entonces, ese tipo de enseñanza fue la que curiosamente de manera inicial apareció con la enseñanza modular y se planteaban problemas del contexto donde se movilizaban los saberes sobre el problema el objeto problemático y poder resolverlo. Y al final el niño aprendía, o el joven aprendía a resolver ese problema utilizando los distintos saberes y no solamente un solo saber, Aurora y Tania. Entonces, estos tres tipos digamos, de cursos, pues son los que podríamos decir que compartir en esta ocasión, ¿no? Para no dejar cortas las cosas, pero su opinión, comentario, sugerencia. Pues esa es la transversalidad, ¿no, doctor? Trabajarlo a la par. Muy bien. Ese concepto, por ejemplo, Aurora, del de Ujú. transversalidad, ustedes lo trabajan en la universidad. Lo curioso es que a veces la transversalidad la dirigimos a conceptos básicos universales y no a saberes disciplinares. Por ejemplo, que la creatividad está visto como algo más universal, ¿verdad? O sea, no necesariamente aplica a a una sola asignatura. Pero, por ejemplo, a valores universales como la ética, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿hasta qué nivel ustedes trabajan la transversalidad en la UADO? Por ejemplo, se tiene acordado en la academia que el eje o la materia principal es la de taller de diseño, por ejemplo. Entonces, si llevan ellos instalaciones, si llevan otra materia de estructura, si llevan otra materia de representación, no sé, de programas digitales o como tipo AutoCAD, SketchUp o así, que se apliquen los conocimientos de esas materias sobre el, el proyecto de taller que se esté trabajando. Si Ujú. están haciendo, si les toca diseñar, por ejemplo, un edificio multifamiliar, pues que diseñen las instalaciones para ese edificio o que hagan la estructura para ese edificio, que dibujen ese edificio o lo modelen en 3D usándolo como base. Este,
trabajando en un mismo proyecto todas las asignaturas. Muy bien, sí lo han ejercitado. Sí, hay algunas materias, por ejemplo, yo en este semestre que estoy dando, bioclima y diseño no lo puedo trabajar como tal a la par con el taller de diseño porque ellos diseñan espacio público y Ujú. pueden aplicar algunas de las estrategias de diseño bioclimático, pero no todas porque no hay una propuesta, no habría una propuesta de una edificación como tal, pues. No sé si me explico. Ok. Espacio público, diseñan, por ejemplo, un parque, Ujú. y ahí estrategias de diseño bioclimático, digamos que son limitadas para la envolvente de que si lo diseñas para un edificio o lo aplicas en un, no sé, en una vivienda, Muy bien, ahora, ahí la pregunta específica es, ¿qué resultados han tenido de ese intento de estrategia evaluadora? Mm, ¿Qué dicen los estudiantes? ¿Qué piensan los estudiantes? ¿Cómo se sienten ustedes como maestros, etcétera? para los estudiantes es mejor porque implica menos carga de trabajo, porque anteriormente hacían un proyecto para cada materia. ¿Sí? Ujú. Un proyecto para aplicar instalaciones, un proyecto para aplicar estructuras, más el proyecto que se desarrollaban en taller de diseño. Y pues aparte de tiempo, costo. Entonces, si ya lo aplican en un mismo proyecto, ese conocimiento que les da diferentes perspectivas, porque cada maestro tiene una perspectiva diferente, pues digamos que le suma más. Muy bien, bien. Usted, Tania, ¿qué experiencia tiene en torno al tema? Bueno, es que yo acá estoy en el área de ingeniería, entonces hay algunos semestres donde se trabaja en el laboratorio y es igual, está dibujo asistido por computadora, que si empiezas a trabajar con el proyecto para después terminar con un proceso de manufactura, entonces vas trabajando como con 4 asignaturas. Entonces, ahí también depende mucho de la comunicación de los maestros, y de cómo lo avancemos, cómo se avance. Este, y, y eso sí, reduce mucho los gastos a los jóvenes, les Muy reduce los bien. gastos. Muy bien, No muy tengo. bien. Entre sus ventajas observan esos elementos, Tania, de que hasta el joven gasta menos y decía Aurora, bueno, pues se conjuntan saberes, se movilizan saberes, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense que es muy interesante, ¿no? Pero ese concepto de la transversalidad, Aurora, que incluso empieza por allá a mediados de los 90 a aparecer, empieza a aparecer como en aquello de como que hay valores universales que deben de ver todas las asignaturas, ¿no? Más de conceptos y de actitudes y valores que tienen que ver con la formación universal del ser humano, pero también ya con el tiempo esto ha trascendido y la transversalidad tiene que ver también con los conocimientos disciplinares, ¿verdad? No tanto los genéricos, pues, o universales, pues, que trabajo cooperativo, etcétera. Sí los han escuchado, ¿verdad? ¿No? Que eso que te lo proveen todas las asignaturas. Pero también, si nosotros intersectamos, hacemos converger los diferentes saberes, la potencialidad del sujeto es mucho mayor. Acá el problema está en que aparece el asunto que Tania mencionaba en una de las reuniones como debilidad de nuestras comunidades, que es el trabajo colegiado, y que usted también lo mencionaba, Aurora, ¿no? ¿Verdad? Mientras no exista trabajo conjunto, mientras no dialoguemos como una comunidad profesional docente sobre las necesidades de los estudiantes, pues este tipo de proyectos es mucho más difícil que podamos lograrlos, ¿no? Es decir, pues, a menos que surja la telepatía, ¿va? Y que nos comuniquemos sin reunirnos y sin dialogar, etcétera, etcétera, pero se me hace muy complejo que eso pueda suceder, ¿no? Entonces,
En pocas palabras, este tipo de formas nuevas de trabajar el proceso didáctico y al mismo tiempo la evaluación, pues exige al mismo tiempo la necesidad de formar comunidades profesionales docentes que estemos en constante diálogo, en de cuál es la mejor forma en que podemos hacer desarrollar o impulsar el desarrollo de nuestros estudiantes. Me queda escuchar su opinión para poder cerrar la sesión del día de ahora. Adelante, Tania. Pues es que esa parte de la comunicación en algunos programas educativos sí es un factor importante porque hay maestros que solamente están por honorarios, entonces de repente no pueden hacer esa, pues no disponen del tiempo, ¿no? Ese es Mm, un factor. El otro es que mm, a veces cada docente quiere tener su propio proyecto, quiere diseñar su propio proyecto, quiere tener sus propios resultados. ujú. Y también, pero sí hay docentes que se ponen, que sí logran ponerse de acuerdo y si sacan un buen, de hecho mañana es la feria de ingeniería ahí en la universidad y se van a dar proyectos de integración entre las asignaturas. De hecho, de eso se trata, de cómo varias asignaturas se unieron para sacar productos. Muy bien. Entonces, este, yo la verdad es que creo que ahí depende mucho de la planeación que puedan tener los docentes y los objetivos que se quieran alcanzar y conversarlos, ponerlos en común acuerdo para poder trabajar desde un inicio de esa manera. Sí, Desde fíjate, un, es muy interesante apreciar, Tania, cómo el asunto, ¿cómo le quiero decir? Analizar un fenómeno como es el aspecto de la evaluación nos conlleva a evaluar otros aspectos mismos de la dinámica educativa, ¿eh? Es decir, el fenómeno educativo a veces lo separamos para estudiarlo. Ahora, por ejemplo, que las estrategias de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Pero en eso también se involucran otra serie de aspectos tan interesantes que impactan el desarrollo educativo o la labor docente y que aparentemente no tienen correlación. Por ejemplo, dice Tania, es que algunos maestros pues, son de honorarios profesionales y como que o por dos cosas, o no tienen el mismo compromiso, o no tienen los mismos derechos, lo que hace que su obligación, por así decirlo, al diálogo o al trabajo colegiado, pues no sea tan grande, porque además por eso no le pagan solamente por la hora que está frente al grupo o por las horas que destina para determinada tarea. Y parece que no, pero la estructura o la forma y dinámica de la labor docente puede impactar en los procesos de aprendizaje, pero también, bueno, es que pues, nosotros tenemos una supervisión que nos desarrollamos permanentemente, pero nos habla uno por uno, pero no todos juntos, no hay los espacios de diálogo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muy interesante, Tania. Vamos a cerrar con Aurora, ¿no? Pues concuerdo igual, o sea, con lo que dice Tania, no, yo creo que en todas las academias pasa quizás el individualismo y el protagonismo, ¿no? Por Ujú. no lograr un trabajo en academia conjunto porque, pues es que yo quiero trabajar solo o a mí me gusta trabajar así y también cada maestro y cada cabeza es un mundo, pues entonces sí Y luego dice, hay a mí no me vas a ocasiones enseñar nada, le dice el otro, ¿ah? y tú no me vas a enseñar cómo hacer mi trabajo. Entonces, sí, a veces se logra y hay muy buen resultado de los que me ha tocado ahí en la universidad. E incluso le comentaba con colaboraciones de otras carreras que hemos hecho, que es muy enriquecedor, pero pues sí, tenemos esas limitantes a veces más de tipo personal con, con los docentes. Otra variante, Tania, ¿no? Aurora, la personalidad propia del docente, ¿qué tanto influye en el desarrollo educativo en nuestras instituciones? Ujú. ¿Qué tanta identidad pedagógica tenemos nosotros mismos como docentes para poder tener ese compromiso de trabajo colegiado y No, ahora profesional en equipo, etcétera, etcétera? Bueno, pues
Pues la vamos a dejar así el día de hoy, ya nada más que una sesión. Tania, la extrañamos la vez pasada. Aurora hasta casi poniendo una veladora para decir, no, ojalá no esté enferma, ¿no? Pues ya nos falta una sesión. Traten de hacer las tareas ahí de plataforma y espero que los compañeros también cumplan. Y ya el bebé ya exige a mamá ya Ay, ya que lo quiero. meta a cama. Entonces, buenas noches y hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hasta Buenas luego. noches.